En 2018 Sky Sports fue a la Masía a buscar al nuevo Andrés Iniesta. Entre todos los candidatos destacaba un pequeño futbolista, todavía de 11 años, que estaba llamado a ser el nuevo Iniesta. Hablamos de Kim Junyent, el mejor futbolista del Juvenil A esta temporada. Hoy, aquí en este vídeo, lo vamos a descubrir. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo prometido es deuda, como se suele decir, y tenía que traeros este vídeo especial hablando de una de las grandes perlas de la cantera, de uno de los grandes nombres propios esta temporada 24-25 en el fútbol base azulgrana. Hablamos de Kim Junyent, un jugador que lleva muchísimo tiempo en el fútbol base del Fútbol Club Barcelona, nacido justo al lado de donde vivo yo, en Balsareny, un pueblecito muy pequeño al lado de Manresa, que es donde vivo, y hoy os voy a traer este vídeo analizando, explicando un poco quién es Kim Junyent, cómo juega, qué potencial tiene, porque ya sabemos que la pasada temporada fue con el primer equipo en la primera pretemporada con Hansi Flick. Eso ya significa que es un jugador al que el técnico alemán tiene en alta estima y ha tenido un curso impresionante en el juvenil, en el triplete histórico del equipo de Belletti, siendo pieza capital, el capitán, el timonel del barco en la Copa, en la Liga y sobre todo en una Youth League impresionante. Un futbolista que destaca por su capacidad técnica, por su liderazgo y por su físico, sí, su físico, porque hablamos de un futbolista muy bajito, apenas 1,65, 1,66, muy bajito. Yo las veces que le he visto en directo he alucinado con el tren inferior que tiene, un jugador muy fuerte, porque si veis partidos de Kim Junyent os daréis cuenta de que esa estatura no corresponde con la fuerza que posee. Jugador muy difícil de tirar al suelo, gana muchísimos duelos, es increíblemente intenso en la presión, en los duelos individuales y por lo tanto muy válido ya para lo que es ese primer nivel. Así que hoy en este vídeo trataré de explicaros quién es, sobre todo si tiene o no potencial en primer equipo, porque yo creo que es un jugador que vamos a volver a ver en pretemporada y tengo muchísimas ganas de saber si Hansi Flick puede contar o no con él. Así que sin más dilación empezamos ya con este análisis. Antes de comenzar el vídeo, como siempre, os animo a dejar vuestro me gusta en este vídeo, a comentar aquí abajo qué os parece Kim Junyent, qué pensáis de él, si tiene opciones o no en el primer equipo, lo que sea, os quiero leer a todos. Suscribíos los que no estáis suscritos y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos o en redes. Como siempre, para empezar, para poner un poco de contexto al vídeo, vamos con los datos de Hadel StatsBomb, que nos ofrecen todos los datos de la UEFA Youth League, una auténtica barbaridad poder contar con esta fuente de datos, y nos damos cuenta de que Kim Junyent ha sido uno de los centrocampistas más influyentes de toda la competición. Fijaos en los percentiles que tenéis a vuestra derecha, que están ordenados del 100, que es lo máximo, al 1, que es lo mínimo. Tenéis que hay muchos apartados en los que rebasa ese percentil 90, incluso el 95, llegando al 99 en alguno de ellos. ¿En qué destaca Kim Junyent? Sobre todo en todos los apartados a nivel defensivo de los que ya a priori encajan en lo que busca Hansi Flick. ¿Por qué? Porque tenemos que es un jugador que gana muchísimas presiones, es de hecho uno de los 3 jugadores de la competición en su posición que más contrapresiones gana, esa presión inmediata a la pérdida, más de 36 presiones por cada 90 minutos, es una burrada de datos. Un jugador que además, como podéis ver también a nivel de actividad defensiva en cuanto a entradas, interceptaciones, está en 4,86, percentil 95, muy intenso en todo lo que tiene que ver con esas disputas individuales. Y luego con balón, jugador dominante desde el pase, más de 60 pases por partido en contexto Youth League, es de los que más pases da, 1,5 regates buenos por cada 90 minutos, es decir, tiene regate incorporado, luego veremos, pero es una de sus grandes virtudes el desborde individual. Hablamos de un futbolista eléctrico en zonas interiores, con gran capacidad asociativa, pero también de resolver problemas por pura calidad individual en conducción, y eso es muy importante a tener en cuenta. En cambio vemos que sobre todo para mí lo que le falta a Kim Junyent es sobre todo lo relacionado con ese último pase, siendo un jugador que tiene capacidad para dar últimos pases, para poder llegar en la frontal del área. De hecho, este año ha marcado más goles de los que solía ser habitual, porque hablando con técnicos que lo han entrenado, todos destacaban que Kim Junyent, uno de sus puntos de mejora claros era el gol. Un futbolista que, acostumbrado a jugar en 3/4 de campo, tenía poco gol y tenía que mejorar en eso. Esta temporada ha marcado bastantes goles y ha sido importante en Youth League con goles realmente relevantes. Y también creo que en el último pase es un jugador que tiene la calidad suficiente como para aumentar sus cifras, porque si veis through balls, que son esos pases que van a la espalda de la defensa, no ha dado ninguno en esta Youth League. Y en cuanto a asistencias esperadas, 0,11, que es una cifra que creo que es correcta, pero que podría todavía ser mucho más alta. Aquí tenemos ya jugadas de Kim Junyent esta temporada, tanto con el Barça como con la selección, y vamos a ir comentando un poco los puntos clave. Fijaos, por ejemplo, que cuando llega a la frontal ese balón de espuela que termina dando, tiene esa clarividencia.
A mí lo que más me fascina de él, como podéis ver, jugador muy bajito, es el tren inferior. Esa capacidad que tiene para eliminar rivales con el primer control es realmente fuerte en los duelos. Iremos viendo secuencias que se aprecia esto. Fijaos esta pared, cómo busca la pared y luego cómo termina definiendo pierna izquierda. Gran gol con la selección española, pieza importante siempre en las inferiores, en mundiales, en europeos, etcétera. Nacido en el 2007, es de la misma generación que Marc Barnal, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, etcétera, ¿no? Toda esa generación maravillosa de jugadores. Yo creo que uno de sus puntos, como decía, de mejora es el gol. Tiene un buen golpeo, pero tiene todavía que pulir más cómo llegar al área, cómo buscar esas zonas de remate. Pero fijaos cómo anticipa, esa potencia que él tiene para anticipar, para hacerse notar en duelos individuales. Y luego fijaos, controles orientados magníficos. Magníficos esos controles orientados. Ese zigzag que le llamo yo de dos piernas. Y aquí anticipando, chocando, es tremendamente intenso. Por eso yo creo que Hansi Flick lo llevó, porque un jugador de su estatura, si no es intenso, si no es aguerrido en los duelos, no va a tener cabida en el fútbol profesional. Y yo creo que Kim Jong-un eso lo lleva de serie. Esa conducción, cómo usa el cuerpo, cómo choca para lanzar a rivales mucho más fuertes y altos que él al suelo, y esa potencia. Por eso digo que muchas veces he leído que se le compara con Pedri. Para mí no tienen absolutamente nada que ver. O sea, la forma de jugar de Kim Jong-un es mucho más eléctrica, es mucho más intenso. Es un jugador que cuando lo ves asemeja que tiene mucho más desborde, y realmente lo tiene. Creo que Pedri tiene otro tipo de juego, más pausado, más rítmico. Kim Jong-un, esas conducciones parecen prácticamente de un extremo que juega por dentro. Sí que creo que a mí me recuerda más, por ejemplo, a Riqui Puig. Cuando veis jugar a Riqui Puig, ese físico menudo, esa habilidad para eliminar rivales en zonas interiores impresionante que tenía Riqui en categorías inferiores. Riqui también ganó una Youth League y fue de los mejores jugadores. Luego sabemos cómo terminó la carrera de Riqui en el Barça, pero creo que eso nos indica un poco el punto de partida que tenemos que tener en cuenta con este jugador. Fijaos cómo él, entre líneas aquí, control orientado, se gira, recibe dentro del área, ahí le tenemos ese golazo. ¿Qué golazo marcó Kim Jong-un? Esto es ante el Aston Villa en eliminatorias de Youth League, control orientado perfecto y gran definición. Asociativamente es muy bueno. Aquí lo tenemos moviéndose en zonas interiores, pierna izquierda. De hecho hay un dato que me parece muy interesante, que es que en Youth League ha sido el centrocampista que mayor acierto en el pase ha tenido bajo presión. El 28% de sus pases se han dado presionado y ha acertado el 92% de estos pases, que me parece un dato brutal. Mirad esta jugada, cómo mete el cuerpo, qué fuerza tiene, porque siempre es el jugador más bajito del campo. Aquí en la Copa del Rey ante el Zaragoza, ese cambio de ritmo que él posee, espectacular, control aquí orientado, parece que la pierde, giro sobre sí mismo, mete el cuerpo y se termina yendo. Eso lo lleva de serie y a mí me parece espectacular lo que tiene Kim Jong-un en todo este tipo de situaciones, de jugadas. La verdad que tiene ese fuego interior. Tú lo ves y ves que es un jugador realmente líder, realmente que tiene la capacidad para llevar al resto en volandas. Y yo creo que ha crecido muchísimo esta temporada en el juvenil, pero muchísimo. Para mí necesitaba una temporada de este nivel, porque es verdad que Kim Jong-un siempre ha jugado con los de su edad y yo creo que necesitaba sentirse realmente importante, pieza clave. Y el año que viene seguramente, para mí, tiene que ser un jugador vital en el filial azulgrana. Más allá de si la pretemporada puede cambiar o no cosas, pero yo creo que tiene lo que os estoy comentando para ser muy importante en el filial azulgrana. Fijaos el desborde que él posee. Cuando él arranca en 3/4 de campo es muy muy difícil de frenar. Y para mí el gran cambio de Kim Jong-un esta temporada es que se ha transformado en un interior mucho más global, menos relacionado con el último tercio. Antes yo creo que Kim Jong-un siempre solía recibir mucho más arriba, estando mucho más cerca de la frontal, y este año lo hemos visto en el juvenil tomar parte del juego, iniciando mucho más abajo. Por eso yo creo que mucha gente ha hablado de Pedri, de ese relevo posiblemente en el primer equipo, porque ha influido en primeros pases, pudiendo llegar luego a 3/4 y marcar diferencias. Fijaos aquí cómo él recibe muy abajo, conducción, potencia, capacidad de eliminar rivales, se va de 2, se va de 3, robando balones en 3/4 de campo y luego llegando hacia arriba. Yo creo que eso sí es comparable a Pedri, esa influencia que él ha ido agarrando, pero para mí necesita ahora dar ese siguiente pasito y ver qué influencia puede tener en un equipo como el filial, donde yo creo que puede ser importante, pero que quede claro que para mí es el tipo de perfil de futbolista que siempre va a rendir mejor con los mejores jugadores que con jugadores de menos calidad, porque los necesita. Fijaos cómo busca esa pared, cómo se asocia, siendo ese interior de base, ese primer contacto, esa pared, ya eliminar. Es muy vertical Kim Jong-un, mucho más que Pedri. Yo creo que Pedri es un jugador mucho más pausado, la cadencia es mucho más rítmica. En cambio Kim Jong-un es un futbolista que si puede acelerar ya desde el primer contacto y encarar portería, y tenemos, lo va a hacer. Lo va a hacer porque él lo siente así. Y de hecho le vimos que en la pretemporada también podía jugar como ese falso extremo. Como ese falso extremo, en eso sí se asemeja, por ejemplo, a Andrés Iniesta, que muchos partidos los jugó en el primer equipo siendo ese falso extremo, tanto con Rijkaard como sobre todo con Pep Guardiola, e incluso Pedri, que inició siendo ese falso extremo también en el Barça. Mirad aquí cómo choca, cómo mete el cuerpo,
Y esto ante Aston Villa, repito, jugadores ingleses muy fuertes, y normalmente suele salir vencedor. Y suele salir vencedor porque tiene un uso y una autoconsciencia del cuerpo brutal. Mirad aquí el desborde, cómo finta, sale para adentro y conecta ya. Yo creo que el número 10 le hace bastante justicia, porque es un 10 que se puede disfrazar de 8 e incluso a veces de 6, jugando mucho más atrás. Se suele llevar, como veis aquí, todos los rebotes. Y cuando un jugador se lleva los rebotes, significa que tiene una intensidad mucho más alta que la media. Que es un jugador que tiene esa capacidad de marcar diferencias desde el control y sobre todo desde el físico. Ya tenemos con Hansi Flick, de hecho, precisamente, creo que va a ser un jugador importante para él. Vamos a ver si en el futuro. Yo creo que es un futbolista que a mí me parece que lo tiene difícil en el primer equipo porque hay muchos jugadores, están Pedri, están Gavi, están Frenkie de Jong, Marc Barnal, Marc Casado, Fermín, Dani Olmo. Creo que hay una sobreproducción de futbolistas en el centro del campo y que evidentemente los que vayan a llegar del filial o del juvenil o del cadete o lo que sea en los próximos años van a ser los más buenos. Ya no hay para mí espacio para jugadores más intermedios en esa zona. Yo creo que Kim Jong-un es un futbolista que por talento puede llegar. Luego hay que ver muchos otros factores para ver si puede ser o no ese jugador, pero fijaos el dominio que tiene y yo creo que sobre todo territorial, el dominio zonal que ha ido adquiriendo en su juego. Eso para mí es la gran mejora de este año de Kim Jong-un, y el sentirse importante en todas las fases del juego, no solo esperando para acelerar, donde sabemos que es bueno, pero yo siempre dudé más, porque al no tener demasiado gol, no era, por ejemplo, un caso Fermín, caso Dani Olmo, que son jugadores que sabes que te aseguran 12, 13, 14, 15 goles por temporada. Kim Jong-un no te lo va a hacer, pero este año que ha dado quizás con Belletti un paso hacia adelante en su juego, hemos visto que, fijaos, moviendo los hilos, controles orientados para eliminar presiones, y luego esa agilidad que tiene, es que se mueve rapidísimo, parece una piraña, ¿no? Que tú lo ves en el agua y se mueve súper rápido, fijaos aquí cómo choca, control orientado con la rodilla y a conducir, regate y ya, juego hacia adelante, a seguir. Presionado, mirad el corpachón del otro y cómo Kim Jong-un mete el cuerpo y no se la pueden quitar. Porque normalmente suele ser, como digo, el más bajito, el jugador que parece evidentemente más débil, pero realmente es uno de los futbolistas más fuertes de todos. Esto era en pretemporada con el primer equipo de Hansi Flick, acelerando. Creo que es buenísimo también en tres cuartos de campo, eso lo ha seguido manteniendo, porque además me parece que donde defensivamente puede marcar más las diferencias es precisamente en el último tercio del rival, donde ahí suceden más cosas, donde todo va más rápido, Kim Jong-un se puede imponer. Ahora sí, a la pregunta de si puede ser un jugador, un activo para el primer equipo, yo creo que la respuesta es que tiene el potencial para ello. Para mí Kim Jong-un tiene ese potencial, tiene ese fútbol, ese talento base. Luego hay muchas variables, porque por ejemplo Fermín es un futbolista que en el juvenil del Barça no tenía cabida, no tenía minutos, se fue y ha terminado siendo futbolista absolutamente importante para el primer equipo. Jugadores que en el juvenil, en el filial han marcado diferencias, luego no han terminado teniendo ese peso importante, como por ejemplo Riqui Puig, que lo petó en las dos categorías. Por lo tanto, eso no es, diríamos, vara de medir para absolutamente nada, no te asegura ni te aleja de nada, hay muchos otros factores, pero sí es un buen indicador, y yo creo que ahí Kim Jong-un está marcando esas diferencias que por lo tanto hacen ser optimistas. La pasada pretemporada, siendo un jugador un año más joven, un jugador más desconocido entre comillas para el gran público, ya Hansi Flick le demostró su confianza llevándoselo, teniendo minutos también en el Gamper, si os acordáis, ante el Mónaco jugó, y creo que esta pretemporada lo lógico es que después del temporadón que ha hecho con el juvenil de Giuliano Belletti, vuelva a ir en dinámica de primer equipo y vamos a ver si puede ganarse algunos minutos. Yo creo que sobre todo, por ejemplo, el rol de Pablo Torre, que ha sido un futbolista que no ha contado demasiado, para mí tiene que ir ocupado por un Toni Fernández, por un Kim Jong-un, a caballo entre filial y primer equipo, pero esas oportunidades que ha tenido Pablo Torre para mí, para un Kim Jong-un, para un Toni, pero repito, al final el mediapunta, el jugador de tres cuartos del Barça, es más delantero que centrocampista. Tiene que tener más gol que control del juego. Por eso Fermín, Dani Olmo, Pablo Torre son los que más o menos han ocupado, incluso Rafinha, son jugadores que tienen eso, que tienen gol, que tienen pegada. En cambio, creo que Kim Jong-un se relaciona más con el juego que con el marcador, y por ello a mí me genera más dudas en esa tercera altura, pero sí que, por ejemplo, en la zona de Pedri, aunque para mí, repito, no tiene absolutamente nada que ver. Yo necesito comprobar que Kim Jong-un puede llevar el ritmo de partidos en la máxima élite, porque Pedri es lo que hace. Yo no le veo ese organizador, creo que ha dado un paso hacia adelante, pero para mí la gran virtud de Kim siempre será el desborde individual, la capacidad de generar situaciones de peligro desde el uno contra uno, desde los apoyos y desde los giros. Y eso es vital, es muy importante, y vamos a ver si lo puede o no trasladar al primer equipo. Espero que os haya gustado este vídeo. Como ya sabéis, los canteranos, vídeos de canteranos, me encanta hacerlos. Dejadme por aquí abajo vuestros comentarios, no olvidéis en darle like. Quiero que me digáis también qué canteranos queréis que analice en un futuro, y si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que es gratis, me ayudáis muchísimo y además lo vamos a pasar muy y muy bien.